Si vas a analizar un proyecto o una nueva idea de negocio, es común comenzar preguntándote ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a generar? ¿Será rentable? Pero si empiezas por los números, estás comenzando por el resultado cuantitativo del análisis y no por lo que realmente los genera. Antes necesitas identificar, comprender y analizar qué buscas lograr del proyecto, qué necesita para funcionar, qué condiciones deben de cumplirse y qué puede afectar los resultados que esperas obtener. Porque son esos elementos los que después darán origen y sustento a los números que pretendes presentar. Por eso, si quieres comenzar correctamente el análisis de un proyecto o negocio, no empieces por los números. Empieza por entender qué los va a generar. Cuando comienzas el análisis por la parte cuantitativa, normalmente empiezas haciendo estimaciones, cuánto esperas vender, cuánto tendrás que invertir, cuáles serán tus costos, cuánto podrías generar y qué rentabilidad puede generar el proyecto. El problema es que en ese momento ya estás asignando valores a un proyecto que todavía no comprendes completamente, porque antes de generar esos valores necesitas entender qué elementos del proyecto van a provocarlos y bajo qué condiciones pueden llegar a cumplirse. Ahí es donde comienza realmente el análisis. El problema aparece cuando comienzas a generar esas estimaciones sin haber identificado primero qué las origina. Por ejemplo, puedes estimar cuánto venderá el proyecto, pero antes necesitas entender qué producto o servicio vas a ofrecer, a quién se lo vas a vender, qué necesidad va a resolver, qué capacidad tendrá para atender esa demanda y qué condiciones tendrán que cumplirse para que esas ventas realmente puedan generarse. Lo mismo sucede con los costos, la inversión o cualquier otro resultado cuantitativo. Si comienzas directamente buscando los números, generas estimaciones y valores sobre elementos que todavía no has identificado, comprendido y analizado correctamente. Y esto se refleja directamente en el análisis que generas. Puedes presentar una estimación de ventas, pero no tener claro qué tendría que suceder para alcanzarla. Puedes calcular una inversión, pero todavía no haber identificado todo lo que necesitarás para poner en marcha el proyecto. O simplemente puedes proyectar costos sin comprender qué condiciones puede hacer que esos valores cambien. Y entonces empiezas a encontrarte con cifras que parecen tener sentido individualmente, pero que no pueden explicar con claridad de dónde vienen, qué la sostiene, ni qué tendría que cumplirse para que realmente sean alcanzables. Y aquí aparece la consecuencia. Tu análisis comienza a perder precisión desde su propia base. Porque si no tienes claro qué origina las cifras que estás presentando, tampoco puedes validar si las estimaciones que generaste realmente corresponden con las características y condiciones del proyecto. Puedes hacer correctamente los cálculos y las proyecciones, pero eso no significa que los valores utilizados para generarlos sean los correctos. Y entonces terminas obteniendo resultados cuantitativos precisos en el cálculo, pero construidos sobre estimaciones que todavía no tienen el sustento suficiente. Finalmente, esos resultados tendrán poca credibilidad de ser alcanzables y de poco servirán para decidir si el proyecto debe o no ser implementado. Por eso, antes de comenzar a generar cálculos, proyecciones y resultados, primero identifica, comprende y analiza los elementos que van a generarlos. Define qué busca lograr el proyecto y las características medibles de esos objetivos. ¿Qué necesita para funcionar? ¿Qué condiciones deben mantenerse para alcanzar los resultados? ¿Qué puede afectarlos? ¿Y qué harás para minimizar el impacto de esas afectaciones? Cuando tienes clara esa información, entonces puedes generar valores sustentados, precisos y confiables. Los resultados que presentas parten del análisis integral del proyecto, no de valores aislados, forzados
y con poco sustento. Pero generar esas estimaciones y valores sobre elementos que todavía no has identificado, comprendido y analizado correctamente puede provocarte un problema aún todavía más grave, porque esas omisiones, falta de lógica o coherencia que dejaste sin resolver, las vas a ir encontrando conforme avances en el análisis y eso se traducirá en más tiempo de análisis de lo debido e incertidumbre sobre si realmente está completo. Conforme continúas enfocado en los números para dimensionar el impacto del proyecto, comienzas a darte cuenta de que no son tan sólidos y no tienes cómo explicarlos o justificarlos. Porque conforme avanzas necesitas utilizar esos números para sustentar otras partes de tu análisis y empiezas a encontrar inconsistencias o simplemente no los puedes explicar. Entonces aparecen preguntas como ¿por qué estás considerando ese nivel de ventas? ¿De dónde salió ese costo? ¿Por qué necesitas ese monto de inversión? Y si realmente estás iluminado en ese momento, la pregunta clave que debe de hacerse cualquier buen analista de proyectos: ¿qué tendría que cumplirse para alcanzar los resultados que proyectaste? Y al buscar las respuestas empiezas a identificar información que hasta ese momento no habías considerado y que cambia el contexto inicial que tenías del proyecto. Entonces, descubres que necesitas investigar más, que los números y valores que planteaste inicialmente ya no son útiles y que requiere reformar tu análisis. Caes en esa trampa común que te lleva, en lugar de generar un análisis de proyecto ordenado y estructurado, a generar un análisis correctivo. Es decir, empiezas a agregar y corregir cifras e información aquí y allá conforme encuentras nuevos elementos que no habías considerado u omitido hasta ahora. Es muy fácil identificar cuando estás por entrar a esa etapa de análisis correctivo. Te das cuenta de que no puedes contestar con claridad y certeza qué debe de cumplirse para obtener los resultados que presentas. Y cuando intentas responderla, comienzan a aparecer los vacíos. No tienes claro qué condiciones deben de mantenerse, qué información respaldan algunos de los valores que utilizaste, qué elementos dependen de otros o qué situaciones pueden modificar los resultados que ya proyectaste. Entonces tienes que detener lo que pensabas que habías logrado, salir a buscar información precisa que respalde los faltantes u omisiones que vas encontrando, entender cómo modificar lo que ya habías planteado y regresar a corregir esas cifras, cálculos y proyecciones que según tú ya estaban listas para ser presentadas. Y cuando más tardes en identificar esos vacíos, faltantes u omisiones, más tiempo tendrás que destinar a revisar y corregir qué analizar. Y esto es frustrante porque empiezas a consumir tiempo en cosas que no tendrías que estar corrigiendo si las hubieras hecho bien desde el principio. Corriges una cifra y sabes que ese tiempo ya lo habías empleado una vez. Regresas a una parte del análisis que ya habías dado por terminada y tienes que volver a dedicarle tiempo que pensabas utilizar para avanzar. Y mientras esperabas que, conforme avanzaras en el análisis, el tiempo que te faltaba para terminar fuera disminuyendo, sucede todo lo contrario. Cada faltante u omisión que encuentras agrega trabajo que no tenías contemplado. Así que, mientras más avanzas, en lugar de sentir que estás más cerca de terminar, ves cómo el trabajo pendiente vuelve a crecer y el tiempo que necesitas para concluir el análisis también. Y eso no es todo, porque después de todo el tiempo que invertiste buscando información, corrigiendo, regresando y reformulando partes de tu análisis, aparece una duda todavía más incómoda. ¿Ahora sí está completo? Porque si ya encontraste faltantes o omisiones que inicialmente no habías identificado, ¿qué certeza tienes de que no existe algo más? También empiezas a perder la seguridad de que el análisis que estás generando realmente esté completo y que los resultados que presentas realmente reflejen la realidad del proyecto.
Porque el problema ya no es corregir lo que encontraste, sino empezar a preguntarte, ¿habré omitido algo más? Y eso se convierte en un círculo vicioso en el análisis de cualquier proyecto. Y es algo que cualquier analista de proyectos no quiere experimentar. Evita perder tiempo innecesario, reduce el estrés y el agobio y genera y presenta tu análisis con mayor confianza. No es complicado. Aplica este consejo cada vez que tengas que analizar un nuevo negocio. Antes de buscar los números, comienza por entender el proyecto. Y eso lo lograrás si tienes claras las respuestas a preguntas como ¿qué busca lograr realmente el proyecto? ¿Qué necesita para que funcione? ¿Qué condiciones deben de cumplirse? ¿Qué puede afectar los resultados que esperas obtener? ¿Qué necesitas hacer para minimizar esas afectaciones? Y finalmente, hazte esa pregunta clave. ¿Qué es lo que sí o sí debe de darse o cumplirse para asegurar la vida del proyecto de principio a fin y así tener mayores probabilidades de cumplir los objetivos que buscas probar? Si entiendes primero el proyecto, los números vendrán solos, estarán respaldados y harás un mejor uso de tu tiempo durante el análisis del proyecto y, más importante, obtendrás mejores resultados. Análisis de proyectos rápidos, concretos, certeros y confiables.